Hoy vamos a hablar del sistema respiratorio y sus implicancias en la vida cotidiana. En el podcast anterior hablamos del sistema respiratorio y la meditación, que es un tema sumamente interesante, pero por hoy vamos a generar mayor conocimiento para las personas en el día a día que se desconoce y son vitales para que nuestro día a día sea definitivamente mejor, sea mucho más funcional por lo menos, ¿sí? Nosotros pensamos que simplemente respirar es un hecho automático y que viene con nosotros, de hecho es así, pero en general la propuesta que hoy traigo es observar, pensar, sentir cómo estamos respirando. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros pensamos que simplemente respirar es intercambiar gases y que entre oxígeno y salga dióxido de carbono. Naturalmente eso es así, pero básicamente el objetivo primario de esta respiración es la producción de energía. Si nosotros tenemos un mal patrón respiratorio o un patrón respiratorio que no es el ideal, ¿sí?, nuestra producción de energía cotidiana va a estar alterado. Hoy día vemos que generamos muchas cosas para tener mejor calidad de vida en cuanto a hábitos, en cuanto a cantidad de actividad física, en cuanto a cantidad de horas de sueño, sí, pero hay algo vital que no estamos teniendo en cuenta, que es el ingreso de energía. Simplemente el oxígeno lo que hace es vehiculizar varios procesos celulares para que la energía se produzca. Se contraponen claramente en el día a día, porque por un lado generamos hábitos para estar mejor, pero por otro lado, y el más vital, tiene que ver con que la producción de energía está alterada porque el patrón respiratorio no es el ideal. Partiendo de esa base, vamos a empezar a desasnar algunas cosas que uno piensa que vienen con nosotros y no están así. Por ejemplo, uno piensa que el oxígeno es el motor de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque es el que generalmente después se transforma en energía. Pero no se tiene en cuenta el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono es la moneda de intercambio que cuando nosotros inhalamos, una contracción activa, utilizamos músculos para inhalar, para que el oxígeno llegue a nuestros pulmones y ahí empezar a intercambiar con el dióxido de carbono que viene vehiculizándose por nuestros sistemas arteriales y venosos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El dióxido de carbono en algunas situaciones es más vital que el oxígeno. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que nosotros necesitamos para hacer el intercambio es el dióxido de carbono, no tanto el oxígeno. Dicho esto, vamos a aclarar algunas cositas. El dióxido de carbono lo produce en nuestro cuerpo, es una sustancia de desecho que genera las mitocondrias, que es un organismo celular que está encargado de la producción de energía y desecha dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a intercambiarse con la hemoglobina que trae el oxígeno. Pero ¿qué pasa? La manera que la afinidad de la hemoglobina cambie por el oxígeno tiene que ver con que haya dióxido de carbono. Si no hay dióxido de carbono, la liberación de oxígeno va a ser mucho menor. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vemos muchos patrones que tienen que ver con una hiperventilación, ¿sí? Nosotros respiramos rápido, respiramos superficial, pensando que a mayor cantidad de respiraciones por minuto vamos a tener una mayor cantidad de oxígeno para intercambiar. Cosa que es totalmente al revés. ¿Por qué digo esto? Porque en general cuando uno respira rápido, respira superficial, respira mecanizadamente con el tórax superior e inferior, más que nada con el tórax sin utilizar tanto el diafragma, la hiperventilación hace que el dióxido de carbono salga, y nosotros no tenemos la capacidad de intercambiar, por tanto, oxígeno, que sí lo tenemos en cantidad en el ambiente. El 21% de nuestro ambiente es oxígeno y el 0,04 es dióxido de carbono. Entonces, no vamos a tener problemas para inhalar oxígeno. El problema es la generación interna del dióxido de carbono. Y si nosotros estamos todo el tiempo hiperventilando, la capacidad que vamos a tener para intercambiar va a ser mucho menor. Por tanto, hay que cambiar o hay que mejorar o hay que empezar a sentir cómo respiramos. ¿Qué quiero decir con esto? Las respiraciones primero tienen que ser lentas, segundo tienen que ser largas, tercero tienen que ser silenciosas y cuarto tienen que ser diafragmáticas. Después utilizamos el tórax también, pero si uno analiza cómo se respira y qué músculos se utilizan en el momento respiratorio, nos vamos a dar cuenta que en general estamos respirando de forma mucho más acelerada que lo normal. Por lo menos en el día a día se ve eso. Y yo la verdad que intento pensar y sentir que no todos son iguales, pero por lo menos en consulta siempre se ve un patrón respiratorio alterado con una mayor cantidad respiratoria, de frecuencia respiratoria que necesitamos y por ende una utilización sistemática de dióxido de carbono más allá de lo que necesitamos. El mensaje es diferente. ¿Por qué digo esto? Porque a mayor hiperventilación, nuestro cerebro también lee que nosotros estamos en forma simpática. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en modo alerta, modo huida. Entonces
Entonces, cuando nosotros estamos de esa manera, nuestro patrón respiratorio va a seguir siendo rápido superficial. Entonces, ¿qué hacemos cuando necesitamos aire? Tomamos una bocanada de aire pensando que el introducir más oxígeno va a generar que nosotros tengamos más capacidad. Sin embargo, esto es lo contrario. El cerebro va a leer que nosotros nos estamos necesitando de más el oxígeno y entonces vamos a ponernos más en la alerta aún. Entonces, el mensaje es otro. Tenemos que mejorar la entrada de aire, la velocidad de la entrada de aire, la capacidad de nuestros músculos respiratorios y sobre todo ese mensaje también ir trasladándolo a nuestro sistema nervioso para que empiece a bajar. Ha quedado claro que la respiración debe siempre ser por la nariz, nunca por la boca. Porque además de que tiene un intercambio gaseoso mucho más beneficioso para el cuerpo, la respiración va a ser mucho más lenta, va a ser mucho más larga, va a ser más profunda y sobre todo diafragmática, como veníamos diciendo antes. Pero más allá de eso, también nos va a dar información de cómo está nuestro sistema nervioso autónomo. Cuando nuestra narina derecha ingresa más aire, que lo podemos testear tapándonos una narina o la otra, nos vamos a dar cuenta que siempre hay un lado que va a ingresar más aire que el otro. Cuando el lado derecho está más activo, estamos en un proceso más simpático. ¿Qué quiere decir? Que estamos en modo alerta, huida y todo lo que hemos hablado anteriormente. Cuando el lado izquierdo está más, entra más aire, entonces vamos a estar más claros, vamos a estar más relajados con nuestros sistemas gastrointestinales más también con un proceso más de movilidad y no tanto en constricción como genera el simpático. Por tanto, una situación que uno ve en el día a día de hoy, la persona que va a almorzar, ¿no? Va a almorzar, nuestro sistema, la sangre va a disponer para hacer el proceso digestivo. Eso se contrapone con un paciente que tiene una activación simpática. Entonces yo quiero testear cómo estoy. Primero voy a tapar una narina, voy a tapar la otra y a partir de eso empezar a sentir cómo está el ingreso del aire. Y si yo voy a almorzar, donde se activa generalmente el parasimpático, por eso nos da sueño después de comer, porque la sangre va a ese proceso digestivo. Y sin embargo, voy a almorzar y nuestra narina derecha ingresa más aire, estamos además generando una activación simpática. Entonces no pudimos bajar para generar una activación parasimpática. Ese proceso digestivo obviamente no va a ser ideal. Muchos pacientes dicen, ¿cómo me cae todo pesado? ¿Por qué me cae todo pesado? Porque estamos en simpático y encima estamos generando un proceso digestivo que no es el ideal. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso pase? Bueno, respirando. Lento, largo, silencioso, diafragmático. ¿Sí? Esas 4 características tienen que tener. El hecho de tener una respiración profunda ya le está avisando a nuestro cerebro que estamos bajando, que estamos en un modo más de relajación. Entonces, sabiendo que estamos así, disponemos generalmente poco tiempo para almorzar, por ejemplo, es un ejemplo cotidiano, sabemos que quizás respirando 2 minutos, 3 minutos, nuestro sistema nervioso va a bajar y por ahí la digestión va a ser mucho mejor. En general, cuando van a la consulta, evalúo y cuando empiezo a palpar diferentes sistemas del cuerpo, trato de que el mismo paciente se ponga también a darse cuenta cómo está respirando y cómo está generando esa entrada de aire. Uno ve pacientes que generan una lordosis lumbar a la hora de respirar, o sea, está haciendo una compensación bastante notable. Básicamente, la utilización de músculos que no deberían utilizarse para respirar es bastante claro. Y otros pacientes que uno ve que en cada movimiento respiratorio elevan los hombros, elevan los hombros, elevan los hombros. ¿Y por qué elevan los hombros? Básicamente porque es la manera de respirar que han tenido toda su vida. Entonces trato de que el paciente sienta cómo está respirando. Entonces pongo una mano en el abdomen y una mano en el tórax. Y a partir de eso empiezo a censar cómo el paciente o mueve el diafragma, o mueve el tórax, o mueve ambas. Lo ideal sería una respiración donde tanto el diafragma como el tórax se abran. Pero en general uno lo que ve es que el tórax está activado más que la zona baja del diafragma. Uno siente que la respiración costal, inferior y superior, genera una respiración compensatoria y a partir de eso empezamos con compensaciones que tienen que ver con cervicalgias, dolores de cinturas escapulares, dolor cefaleas, todo porque en general lo que hacemos es utilizar músculos que no están preparados para respirar en forma natural. Vamos a tener en cuenta que nosotros respiramos aproximadamente 20.000 o 25.000 veces por día. ¿Por qué digo una diferencia tan grande? Porque si uno respira 10 veces por minuto, que sería bastante lógico y estaría muy bien, pero hoy en el día a día se ve que respiramos entre 14, 16, 18 por minuto. Entonces, cuando uno ve que vamos a respirar entre 20 y 25.000 veces por día, el mejorar esa capacidad, o sea, respirar menos de lo que estamos haciéndolo, ahora voy a explicar por qué, nos va a
a dar mucho menos trabajo respiratorio, mucho menos gasto energético y mayor performance en la calidad del oxígeno que ingresa. Entonces, hiperventilamos, utilizamos músculos que no deberíamos utilizar y sobre todo respiramos más de la cuenta. Nosotros, si entrenamos, los científicos que abordan este tema hablan de que la respiración ideal serían 6 veces por minuto, o sea, de inhalar en 5 y largar en 5. Eso sería una respiración ideal, sin contar las apneas que ahora vamos a hablar un poquito. Pero en general nosotros respiramos más de lo que debemos y utilizamos más de lo que debemos utilizar, entonces gastamos mucho más energía. Entonces imaginémonos que si entrenamos nuestra capacidad respiratoria, nuestras respiraciones cotidianas van a ser mucho menores. Si nosotros respiramos entre 10 veces, 8 por minuto, la cantidad de contracciones diarias va a ser mucho menor, el gasto energético va a ser mucho menor y nuestro diafragma va a descansar también, ¿sí? Cuando lo utilizamos, no utilizamos solamente los músculos respiratorios torácicos altos, ¿sí? Los intercostales, por ejemplo, los pectorales, los escalenos, todos son músculos que si uno respira mejor van a descansar. Entonces la cantidad de pacientes que vamos a tener con dolores cervicales, con dolor cérvico-dorsal va a disminuir porque todo fluctúa, la sangre circula, la respiración es mucho más equilibrada, más silenciosa. Entonces nuestro patrón definitivamente va a ser más funcional en nuestra vida. Vamos a hablar ahora del músculo respiratorio principal, que es el diafragma, que se conoce mucho como tal, pero muchas veces está bloqueado y nadie interviene como para activarlo, generar lo que debería generar el diafragma. El diafragma es un músculo sumamente importante, no solamente en el intercambio gaseoso. Más allá de que la capacidad pulmonar, el intercambio gaseoso va a ser mucho más eficiente y va a mejorar su performance a partir de su activación. Dicho esto, vamos a aclarar que el pulmón es como un triángulo, ¿sí? Entonces, si los patrones respiratorios son básicamente costales o costales superiores, la capacidad de hematosis o intercambio van a ser menores, ¿sí? Entonces, la activación del diafragma genera que sea mucho más útil en cuanto a la cantidad de oxígeno que puede ingresar y en la capacidad para intercambiarlo también. Dicho esto, nos quedamos solamente con la parte respiratoria. Vamos a hablar de otra cosa. El diafragma no solamente es un músculo que genera intercambio gaseoso, genera, además de eso, efectos sobre la presión intraabdominal, porque está bien en el eje del cuerpo, es decir, el diafragma es zona media del cuerpo, y su relación con el diafragma pélvico hace que la presión intraabdominal mejore o desmejore en algunas situaciones y que hoy en día se ve en muchas patologías donde la presión intraabdominal está demasiado aumentada. También, a partir de sus inserciones lumbares, genera una movilidad lumbar lógica y necesaria para una correcta biomecánica. Por tanto, se inserta en lumbar 1, lumbar 2 y lumbar 3, ¿sí? Por tanto, si vos tenés o el paciente tiene un diafragma bloqueado, esa zona generalmente va a tener una hipomovilidad clara que muchas veces se ve traducido en lumbalgia. Lumbalgias que vienen sin motivo o razón específica, pero que la consulta se ven, te diría, ¿no?, cotidianamente. Por otro lado, tiene un efecto neural, un efecto de regulación del sistema autónomo. ¿Pero por qué? Porque los nervios vagos, cuando descienden, uno pasa por adelante del esófago, otro pasa por atrás. Entonces, en cada momento respiratorio estamos estimulándolos. Entonces, generamos una movilidad vagal a partir de mejorar la movilidad del diafragma. También la estimulación mecánica del plexo celíaco, que está bien profundo, mecánicamente el diafragma también lo activa. Entonces, además de lo que venimos hablando, genera un estímulo neural. Y por último, también genera una movilidad torácica, porque imaginémonos que el diafragma es como un paraguas que se abre y se cierra en cada movimiento. Entonces, se abre, moviliza vísceras, se cierra, moviliza tórax, se abre, moviliza vísceras, se cierra y vuelve a movilizar tórax. Imaginémonos que eso lo hace un promedio de 20.000 veces por día. No es solamente un músculo respiratorio, es un músculo vital en el día a día por un montón de funciones, que en el día a día también se ve que está claramente bloqueado por emociones, por malas mecánicas, por malas digestiones, por malos hábitos deportivos, por un montón de situaciones, pero el diafragma debe activarse porque la calidad de la persona cambia a partir de un buen trabajo diafragmático. Cuando nosotros respiramos, no solamente hacemos inhalación y exhalación, también hacemos un tiempo de pausa que tiene que ver que entre uno y otro hay un silencio respiratorio que se llama una apnea inspiratoria y una apnea expiratoria. Se entrena de diferentes maneras, pero lo que quiero dejar claro hoy es que lo más importante para nosotros es una apnea expiratoria, que generalmente es menor, que es la mitad de una apnea inspiratoria. Entonces, cuando inhalamos, largamos el aire, exhalamos y ahí tiene un silencio de una apnea expiratoria. Esa apnea expiratoria se entrena, como todo, se entrena. ¿Y qué buscamos con esto?
una mayor tolerancia al dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque una mayor tolerancia al dióxido de carbono va a hacer que el intercambio gaseoso va a ser mucho más eficiente, va a ser más cercano a lo óptimo, porque volvemos al mismo, va a ser más lento, diafragmático y profundo. La profundidad genera el estímulo cerebral para que el parasimpático se active. Hay algunas actividades donde se entrena la inspiratoria, o sea, la apnea inspiratoria, que son más para la tolerancia al oxígeno. Nosotros desde este lado, para vivir más tranquilos, para generar una buena conducta respiratoria, nos tenemos que abocar más a hacer una apnea o entrenar las apneas expiratorias para mejorar la tolerancia al dióxido de carbono. Para ir cerrando, vamos a dejar claro algunas cosas que estuvimos hablando que son de vital importancia para la funcionalidad respiratoria. Primero, ¿sí? Se inhala por nariz, se exhala por nariz. Nunca se respira por boca. Segundo, el oxígeno es muy importante, pero el dióxido de carbono también es sumamente importante. Entonces es la moneda de cambio como para que la liberación de oxígeno se dé. Tercero, el diafragma. El diafragma debe estar activo y debe estar generando mejores intercambios gaseosos y muchas funcionalidades más que tiene a partir de una correcta. Y cuarto, siempre tratemos de que la exhalación, ¿sí?, sea un poquito más larga que la inhalación, porque estamos favoreciendo la regulación del sistema nervioso autónomo, porque estamos estimulando el sistema parasimpático, ¿sí? Es el sistema que nos relaja, nos baja, nos calma y nos da más claridad mental. Si te gustan contenidos como este, te pido que te suscribas a mi canal y si me querés consultar por temas a tratar, simplemente los escribís y lo abordaremos en la próxima.